En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta Game Gear en naranja perla. Le hemos hecho los detalles en azul de los botones y de la parte de atrás. Los detalles traseros, delanteros y todo, ¿vale? Yo no entretengo más y adelante vídeo. Hola, buenas, soy Kulzar y vamos a hacer esta Game Gear. Puse una encuesta en el canal para ver en qué color la pintaríamos, etcétera, y bueno, todavía no lo voy a cerrar, ¿vale? El color lo más seguro vaya en naranja con los botones azules. Pero bueno, como las tres variantes que he puesto de color hay que imprimir en blanco, ¿vale? Así que da igual, ¿vale? Bueno, tranquilos que no nos vamos a comer desmontaje ni montaje, ¿vale? Yo ya la he desmontado, la pantalla cuesta de sacar, pero se empuja. Lo que sí que me he fijado es que hay unas... Esta, por ejemplo, es completamente plana. Y la otra que hice era más curvada. No sé si es porque no era original o no sé bien el por qué. Pero esta sí que parece que sea completamente original. Y esta sí que tiene el color por detrás. Así que esta sí que la puliré bien y no me llevaré nada del color. Bueno, por lo dicho, la hemos desmontado, ¿vale? Este circuito es el que yo no recomiendo. Si sabéis y os atrevéis, pero yo no lo voy a desmontar porque veo que es mucho lío, hay que desmontar esta tapa que va en el alojamiento de las pilas. Y lo que voy a hacer es, lo voy a separar un poquito, ¿vale? Lo taparé bien, sin forzarlo mucho, y se imprimirá todo. A la zona del cartucho, donde entra, le pasaremos un poco la lija, como hice con la Master System azul, ¿vale? Para sacarle, digamos, un poquito de material por si la engordamos un poco. Los botones van a ir todos en azul. Este también, que este es el de arriba, de encendido, ¿vale? Que va, exactamente va aquí. Y luego la consola irá completamente en naranja perlado de momento, ¿vale? Y los botones en azul perlado. No sé si le añadiré algún detalle a esta línea. Puede ser que me atreva y haremos algo sencillo, ¿vale? Yo lo explico, espero que luego pueda ser. Muchas veces relleno con pasta, ¿vale? Pero sí que es verdad que me ha escrito gente que dice que, bueno, la deja secar mucho, no sé qué le pasa, que luego cuando lijan se llevan el color. Pues lo vamos a hacer con pintura, ¿vale? Que será más fácil. ¿Qué pasa? Para hacerlo con pintura, ¿vale? Para que me entendáis, tenemos que ir, digamos, acordonando la zona, ¿vale? Iremos tapando, ¿vale? Así. Solo dejaremos, digamos, la zona de la línea que queramos recubrir, ¿vale? Yo lo tapo así más o menos rápido para que me entendáis, pero tendrá que ir mejor tapado, ¿vale? Y entonces imaginaos que ya está de color naranja, ¿vale? Pues entonces le aplicaremos el color que queramos, en este caso será azul. Pues yo pintaré de azul, le tiraré un pulverizado con la pistola de azul a toda la línea. Y dejaremos que seque. Una vez seco, bueno, un poco seco. Una vez seco retiraremos la tesa y con un trapo, ¿vale? Lo humedeceremos en alcohol y con mucho cuidado. Yo creo que no sé si utilizaré un taco o lo mismo con el mismo dedo, ¿eh? Le retiraremos el azul sobrante, ¿vale? Y se quedará solo azul, digamos, la línea, ¿vale? Y quedará naranja, la franja azul y lo demás naranja ya con la tapa. Y creo que puede dar un detalle guapo. El 1 y el 2 no sé si lo pondré con números transfer, etcétera, porque es que lo mismo me queda en negro y queda un poco pegote, pero bueno, ya veré lo que puedo hacer, ¿vale? Yo no os entretengo más y ya pasaremos a la cabina a darle la imprimación blanca y ya luego el naranja, ¿vale? Siempre que sean colores de la familia del amarillo, naranjas claros como será este caso, o un verde lima, o un amarillo, que también voy a hacer ahora una Mega Drive en amarillo, amarillo limón perlado, ¿vale? Siempre hay que imprimir de blanco, porque son colores que cubren muy poco y nos vamos a liar a darles, a tirarle cantidad de pintura, la vamos a engordar, se nos va a abrir por los cantos, se nos va a regalar o chorrear y va a ser un desastre. Así que más vale a veces imprimir un poquito, pero siempre yo solo imprimo estos colores, los colores que son muy claros. Bueno, dicho eso, pasamos a la cabina. Vamos a repararle esta mueca, ¿vale? Veis que tiene ahí... La verdad que no la vi cuando la compré, pero bueno.
Vamos. Menos mal que la he comprado yo, que la quería pintar. Porque la compra cualquier otra persona que la quiere para coleccionarla, etcétera, y le hacen una putada. Así que hemos mezclado pasta con catalizador, ¿vale? O el secante, y vamos a rellenar esta zona un poco, ¿vale? Vamos peinando, peinando, ¿veis? Le he puesto. ¿Vale? Ahora lo vamos a dejar así y secar boca abajo, digamos. ¿Para qué? Para que no se vaya el peso de la pasta para adentro, ¿vale? Para que se quede, digamos, lo más fuera posible. Y entonces luego lo vamos a lijar con una lija de 800 al agua. Y luego le tiraremos una gota de superglue y lijaremos la gota de superglue una vez liso. ¿Por qué? Explico. Esto es como en carrocerías, cuando yo hago los coches, los restauro, etcétera. Si tú le tiras masilla y no tiras imprimación, digamos, ¿vale? La masilla, cuando le tiras la pintura, se marca por completo. Al cabo del tiempo se intuye, ¿vale? Así que nosotros lo que vamos a hacer de imprimación va a ser la gota de superglue que le añadamos, ¿vale? Yo ahora lijaré, lo dejaremos un poquito redondo, fino, que ya lo veréis que dirá, joder, ya está para pintar, pero no, vamos a poner un poquito de superglue y eso será lo que nos haga de imprimación y hará que no se nos note la marca con el tiempo. Aparte tiene que ser también una zona que vaya bastante reforzada y el superglue lo va a reforzar. ¿Por qué? Porque es una zona de juego, es una zona que la vamos a utilizar cuando movamos, etcétera, y no podemos correr el riesgo que con el tiempo, ¡plac! Si dejamos la masilla sola, puede llegar a ser que hasta salte. Pero con lo que le vamos a hacer, el apaño que le vamos a hacer, esto nos va a quedar niquelado. Bueno, una vez ya seco, que lo he sacado al sol para que se secara antes, ¿vale? Vamos a proceder a lijarlo, ¿vale? Humedecemos y con lija y un taco 800 vamos a ir retirando el sobrante y se nos marcará pues la zona que estaba afectada, digamos que se ha reconstruido, ¿vale? Entre comillas, por llamarlo así de alguna manera. Vamos a seguir dando, ¿veis? Ya se empieza a apreciar, pero ahora tenemos que quitar también de dentro un poco, ¿vale? De hacer unas suaves pasadas. Esto por fuera ya lo tendríamos, ¿vale? Luego limpiaremos bien con alcohol, pero ahora esto lo mismo no es perfecto. Y entonces cogemos un par de lijas, ¿vale? Estas están usadas, pero bueno, y las vamos a humedecer. Vamos a ponerlas en el contorno, digamos, ¿vale? Y con el dedo vamos a ir rascando para irle haciendo la misma curva, digamos, que tenía. La misma forma, ¿vale? Vamos mirando, vamos retirando, que vaya bien. A ver, vamos a meterle un poquito más. Y ya esto lo tendríamos, ¿vale? Y ahora le aplicaremos el superglue. A ver cómo se ve. Bueno, se ve muy recto. Me lo voy a comer un poquito, ¿vale? Voy a, digamos, hacerla más redondear más y vamos a ir lijando. A la zona esta masilla se lija muy bien y muy fácil. Ahora sí que yo ya la veo. Vale, correcto. La veo, o sea, no os parece que esté completamente recta, pero es la imagen vuestra. Mira, ¿veis? Se ve bien, vale. Bueno, pues una vez lo tengamos ya, la zona la desinfectamos con alcohol porque ha caído agua. Y con este producto, ¿vale? Werner, que ya tengo un tutorial de una Super Nintendo que le reparé, un golpe que venía. Vamos a ponerle un poco, nada, nada y menos. Vamos a ver cómo lo puedo acercar más. A ver que no me caiga ahora un pegote. Bueno, se habrá secado un poco. Vamos a cortar la punta. Vale, y ahora sí que está saliendo a saco, a fuego. Vale, tenía un tapón, digamos, y bueno, bien, mirad cómo pega esto ya solo, ¿vale? Vamos a ponerle, bueno, un pegotazo que le retiraremos ahora. Bastante. Nos va a venir hasta bien, ¿sabes? Para que cuele por dentro.
Vale, y una vez le hemos puesto el producto con el spray, si no tenemos este producto, ya te digo, Super Glue solo sirve, ¿eh? Le vamos a meter y esto ya está seco, ¿vale? Y ahora ya lijaremos y le daremos la forma que tenía. Lijaremos exactamente igual que he hecho yo ahora. Lo mismo utilizo una lija un poco más abrasiva al principio y luego una más fina, ¿vale? Y esto será ya la reparación terminada, completada. Ya luego se imprimará en blanco y ya el siguiente día, que será cuando ya empiece yo a grabar, será ya la consola imprimada todo en blanco y yo aplicando el color naranja. No lo comenté anteriormente, ¿vale? Pero las tapas traseras las he comprado, no son originales, las he comprado por eBay y la verdad que muy baratas, 3-4 euros y una calidad muy, muy buena, ¿vale? Ya dejaré el enlace para el que le interese, porque son las piezas que, digamos, más se perdían de la Game Gear. Bueno, una vez le hemos lijado ya con la lija abrasiva, ¿vale? Que le he dado 2,40, ¿sí? Ya me he comido, digamos, la mayor parte de Super Glue. Ahora le damos con 800 para eliminarle las rayas que deja la otra lija, porque es muy abrasiva. Vamos, que hace mucho daño, digamos. Y esta es para ya disimulárselo del todo. Las rayas y que no nos deje nada. Y limpiamos bien con alcohol. Vamos a darle alcohol, que el trapo tenía agua y no lo deja bien. Y ya lo tenemos reparado. Ahora yo lo imprimaré y ya el siguiente día me veréis cómo le aplicamos el color. Una vez imprimada, ¿vale? Me di cuenta que aquí tenía otro fallo, ¿vale? Tenía otra grieta, etcétera, y la tuve que rellenar y reparar y volver a imprimir esta zona, ¿vale? Así que vamos a darle ya la primera capa de naranja. Hay que imprimirla bastante bien de color blanco o un color clarito, porque estos colores cubren muy poco, ya lo veréis. Y hay que darle, le daremos en 2 veces, incluso si hiciera falta una tercera, pero le vamos a ir tirando muy poco a poco, ¿vale? No vamos a centrarnos en dejarlo acabado del principio, porque puede ser un error. Los botones ya los he pintado de color azul, ¿vale? Pondré ahora una foto y vamos a irle dando el naranja. Es un naranja muy clarito, todos los colores, ya lo he dicho varias veces, de la familia del amarillo, del naranja, del verde, cubren muy poco. Vamos a ir, me voy a poner aquí para que se vea lo mejor posible. Vale, no intentamos, solo que vaya pillando, digamos, un tono, color. No vamos a intentar dejarlo tapado, ¿vale? Porque el color este, ya te digo, cuesta bastante de cubrir. Llegando bien a las zonas. Y lo dicho, si hiciera falta, le vamos a dar ahora. Vamos a dejar pasar 10-15 minutos y le vamos a volver a dar. Y si hiciera falta otra vez, haremos lo mismo. Dejamos pasar otros 10 o 15 minutos, ¿vale? Dejamos esta por aquí y cambiamos. Vale, llegando bien a las partes de abajo, la zona del cartucho, que nos va a costar bastante. Giramos la pieza de varios ángulos. Y vamos dándole, ¿vale? A los contornos donde van las tapas, que aunque nos creamos que van las tapas, no se tapa todo. Y se nos puede llegar a ver algo de imprimación o del color de abajo, etcétera. Mirad, ¿veis? Cuesta de entrar ahí. Pues poco a poco le vamos dando. Yo creo que va a tener que ser en 3 veces, ¿eh? Para dejarlo bien. Vale, la dejamos. Tapas atrás.
que le vamos a dar hasta un poquito por dentro, que es una tontería, pero bueno, pero yo le voy a dar. Y ahora vamos a dejar pasar 10-15 minutos, ¿vale? Que evapore bien el disolvente, que se matice bien, y una vez matizado volveremos a darle otra capa, ¿vale? Y dejaremos pasar 10-15 minutos y ya miraremos. Si la vemos correcta, aplicaremos el barniz. Si no lo vemos correcto y vemos alguna transparencia es que se vea el color blanco, el color de abajo, digamos, o del plástico, entonces le daremos una tercera, que ya digo yo que puede ser que se la tengamos que dar, ¿eh? Y ya luego, barniz. Una vez han pasado ya 10-15 minutos, ¿vale? Bueno, 15 minutos esta vez, he dejado bastante. Vamos a darle la segunda y a ver si conseguimos que sea definitiva, ¿vale? Ya está bastante seco, pero vamos a dar. Esta vez vamos a dar, digamos, ya un poquito más, porque esta capa que hemos dado de naranja ha hecho bien de agarre, ¿vale? Vamos pintando las tapas por debajo, que también le hemos dado por debajo. No hace falta que queden perfectas, pero bueno, que se vea del mismo color, ¿vale? Y jugando mucho con la luz para no dejarnos nada, para que no veamos nada de blanco, nada de imprimación. Tapa trasera. Esta vez ya vamos dando más caña, ¿eh? Vamos girando la pieza, que vaya entrando bien. A los contornos de aquí es importantísimo darle para no dejar nada del color de abajo. Ahí cuesta entrar la pintura, ¿eh? Y la zona del cartucho, que es la más complicada, la más difícil, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Vale. Yo creo que la voy a dejar en 2 capas, ¿eh? No le voy a dar la tercera. Y ahora la principal, la más importante, digamos, ¿vale? Porque es la que más se ve, es la que todo el rato cuando estamos jugando estamos viendo. Vamos dándole todos los cantos. Muy importante que no se nos olvide, este cuadrado de la pantalla va visto, se ve, ¿vale? Hay que darle color, que no se nos pase. A ver si vamos a hacer un acabado genial y por esa tontería, por olvidárnoslo, la vamos a cagar. Mucho aire, movemos la pieza, que vaya entrando. Y el próximo día, una vez seco, esta raya le tiraremos pintura a azul para que se vea un detalle, digamos, que vaya a juego con los botones. Vale, yo le voy rematando ahora, digamos, a las muecas estas, y no le voy a dar la tercera capa, ¿vale? Vamos a dejar pasar 10, 15, incluso 20 minutos, esta vez porque le hemos dado mucha tralla, y ya le aplicaremos después el barniz perlado. Vamos a aplicarle ya el barniz, ¿vale? Han pasado ya 15 minutos que he dejado, lo he comprobado, siempre comprobarlo antes, ¿sabes? De tirar el barniz, de que está bien, de que lo hemos hecho bien, lo hemos cubierto bien de color, y vamos a irle tirando ya la primera capa de barniz perlado. ¿Vale? Una buena capa. Creo que puede quedar bonita. Aquí tenemos los botones, que los he pintado antes.
Los botones no le vamos a dar, digamos, una pasada, muy fuerte, para no engordarlos, porque siempre las consolas portátiles suelen ir más ajustadas que las normales. Ya está, igual. Le damos zona del cartucho, que entre bien en los planos. Vale. Le vamos dando que vaya pillando cuerpo, una buena capa esta vez, y dejamos. Y ahora las tapas traseras, que ya siguiente día le haremos a la consola, a la parte de adelante, la línea azul que digo, y a las tapas le rellenaremos lo de Open de color azul también, pero lo vamos a hacer con pintura, no con pasta, porque hay gente que dice que le cuesta un poquito lo de la pasta, pero lo vamos a hacer con pintura, pintando y retirando el color cuando esté un poquito seco, y veréis que bien, es otra opción y que también queda muy bien, y lo mismo os resulta algo más fácil. Una vez ya bien seca, ¿vale? La hemos lijado primero y le voy a rellenar de azul lo que comentemos, ¿vale? Que era la línea esta de la pantalla que he tapado así, la rellenaremos con pintura azul, y luego, una vez esté un poquito seca la pintura, que dejaremos pasar unos 10 minutos, retiraremos con un trapo con alcohol, ¿vale? Que me grabaré haciéndolo, y vamos a rellenar solo con pintura, ¿vale? Nada de pasta esta vez. Bueno, aquí he querido rellenar también estos detalles, ¿sabes? Para que se vea, yo qué sé, bueno, cosas mías, ¿vale? Así que yo ya tengo preparada la pintura. Vamos a ir rellenando, ¿vale? Solo le vamos a tirar un poquito de color, ¿vale? Como si pintáramos igual. Vamos tirando. Sin prisa, las veces que hagan falta y se necesite. Vamos a mancharlo todo un poco, digamos, y luego iremos ya. Lo haremos en 2 veces, ¿vale? Tiraremos ahora, ¿vale? Desde varios ángulos para que vaya entrando la pintura donde queremos. Ahora volvemos aquí. Que al que no lo creamos, está entrando pintura dentro de la hundidura, ¿vale? De la hendidura, que diga. Y luego ya con un trapo, con alcohol y un tapo, retiraremos todo el sobrante, que ya me veréis. Y ahora ahí. Y ahí también. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya se ha cogido la idea. Yo voy a cortar, voy a terminarlo un poquito bien de darle. Y luego ya retiraremos la tesa. Y en el vídeo será cómo con alcohol lo vamos a limpiar y que nos quede lo azul. Bueno, pues una vez ya hemos dejado pasar, he dejado unos 10-15 minutos, ¿vale? Pues vamos a irle retirando la tesa de carrocero. Sin pegar tirones, siempre suave. Todo lo que retiremos. Y una vez le limpiemos ahora ya el contorno de la línea azul, ya aprovecharemos y limpiaremos también toda la consola. Aquí tengo las otras piezas que he hecho, ¿vale? La parte de atrás, que bueno, le he marcado un par de detalles. Y ahora pillamos un trapo con alcohol, ¿vale? Un trapo, lo doblamos por la zona limpia. El azul, ya aviso, mancha mucho, ¿vale? Tendremos que limpiar en 2 o 3 veces. Pero mojamos el trapo y vamos limpiando. Así, y la pintura se va quedando, digamos, dentro de la línea, donde ahora mismo, por ejemplo, no podemos llegar. ¿Veis cómo va manchando por aquí? Luego le daremos, antes de pintar, una buena limpieza de alcohol total a toda la pieza, para asegurar de que no nos hemos dejado nada azul y nos manche o nos estropee el acabado. ¿Vale? Vamos dándole. Y así vamos a irle marcando este detalle, que es más o menos pues igual que lo que hacemos o hago rellenando las letras, las hendiduras con pasta, pues hemos hecho algo más fino, ya que me había dicho gente que había tenido algún problemilla con la pasta, que se le secaba mucho, etcétera. Pues mira, con la pintura también lo podemos hacer y más sencillo, ¿vale?
Y así nos ahorramos el dinero también de lo que nos cuesta pues el material de la masilla de poliéster o de plástico, la que usemos, ¿vale? Vamos a ir limpiando bien todo. Y ahora ya tenemos que ponernos a la luz para ver que el azul no nos ha manchado nada, ¿vale? Y la estamos limpiando bien. Vamos limpiando y acostumbraros cuando hagamos esto, sí que tenemos que ir cambiando el trapo de sitio, digamos, de zona, ¿vale? Porque se irá manchando y no nos daremos cuenta y lo mismo estamos más manchando que limpiando. Y asegurándonos que lo estamos haciendo todo el contorno perfecto, ¿vale? Que no nos dejamos nada. Yo luego pondré un pequeño vídeo de cómo nos ha quedado antes de empezar a pintar, a tirarle, digamos, ya la última capa de barniz. Barniz final. Los botones no lo voy a barnizar otra vez. Solo se va a hacer esto. Una vez más, le daremos una capa, dejaremos pasar 10-15 minutos y volveremos a darle una segunda capa. ¿Vale? Siempre limpiando bien porque seguramente nos dejemos alguna zona, porque bien, no hemos tapado correctamente, que es normal porque a mí me acaba de pasar ahora, o bien porque ahora con el trapo hemos expandido el color por varias zonas, ¿vale? Vamos limpiando, limpiando. ¿Vale? Yo voy a cortar y ya me veréis barnizar en la siguiente, pero ya le hemos hecho el detalle, que una vez le pongamos la pantalla negra, los botones azules, aquí donde se ha hecho un par de reparaciones y los detalles de atrás, yo creo que bueno, puede quedar no perfecta lo mismo, habrá gente que le gusta, gente que no, como todo, pero que quede algo distinta y sencillo, ¿vale? Bueno, corto aquí y ya luego barnizamos. Bueno, yo me he adelantado y yo le he dado la primera mano, ¿vale? Y ahora vamos a darle la mano definitiva. He dejado pasar 10-15 minutos y ya vamos a acabar de darle barniz y ya el siguiente día es montarla. ¿Vale? Le metemos bien, que ya hemos terminado. Ya dentro de poco la veremos montada y un pequeño vídeo que la haré para el canal. Como siempre hago. Con todas las que hago. Ir comprobando bien que el barniz estire. Vale, que quede un acabado ya bueno. Con las letras que nos han quedado muy bien. Parte de adelante. Vamos dando bien, una buena capa. Y ha quedado... Ahora cuesta de ver las cosas, digamos, las piezas desnudas. Desnudo me refiero a que le faltan los botones, le falta el montaje, digamos. Y así cuesta de ver. ¿Sabes? Pero una vez montado esto quedará muy guapo. Y tenemos que acordarnos de darle a la pantalla del centro, ¿vale? Porque ese recuadro va visto. Así que tiene que brillar igual que el resto de la consola. La pondremos por aquí. Y ahora las dos tapas de atrás. Que la pintamos una vez por dentro, pero ya en esta ocasión no le voy a tirar barniz por dentro, no la voy a engordar por dentro, digamos. Las vamos a dejar ya así, ¿vale? Que quede bien, que brille todo bien. Vamos comprobando, dejamos que nos haya quedado todo uniforme, que el barniz está estirando, porque el barniz cuando lo tiramos al principio lo vemos un poco rugoso, luego hace su reacción química y se va estirando y nos crea esta película completamente lisa y perfecta, ¿vale? Bueno, yo ya corto aquí y ya os la enseñaré montada. Bueno, y como os prometí que no os metería ni desmontaje ni montaje, porque para eso ya lo tengo en otro vídeo, ya la tenemos terminada. Nuestra Game Gear naranja, la que pusimos para la encuesta, ¿vale? Ahora ya... No le he montado todavía todos los tornillos porque, bueno, tampoco ahora lo montaré, ¿vale? ¿Cómo queda? Y esto era lo que yo me refería, de que se viera con la tira azul igual que los botones,
¿vale? Y por detrás también. Verá que son todo marcas de mis manos, pero que nos quede algo curioso. Espero os haya gustado y pronto veremos una Xbox que voy a hacer en breve, la clásica, donde mezclaré el color verde de Xbox, a ver si lo consigo más o menos dejar igual y perlado. Ya la sacaré un día al sol para que se vea bien todo el detalle. Adiós.